Dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, oremos. Una vez más, gracias, oh Señor. Gracias por lo que estamos escuchando también de tu palabra. Gracias por inspirarla y preservarla también para nosotros hoy. Qué cosa maravillosa tener acceso a ella y poder conocerte a ti, oh Dios, conocer el plan de redención, conocer de nuestro Salvador. Gracias, oh Señor. Ayúdanos a atesorar, a amar la Biblia, a entender que leyendo, Señor, sus hojas, estamos leyendo la mente del autor, conociéndote a ti. Ni imaginamos, oh Señor, lo inmenso de esto, pero solamente te alabamos y te agradecemos por eso. Ahora la hemos abierto, como cada día del Señor, para estudiar, pensar, predicarla. Queremos pedirte que tu Espíritu la aplique en nuestros corazones, que Satanás no la arrebate de cada corazón también. Como siempre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, qué cosa tan tremenda es la muerte, ¿verdad? Morir, ¿sí? El terrible impacto emocional que provoca en las personas cuando pierden a un ser querido, amado, ¿no? ¿Sí? Hay personas que nunca logran recuperarse después de la pérdida de un familiar y continúan toda la vida que les resta en tristeza, ¿verdad? Porque es algo muy fuerte lo que ha sucedido, ¿sí? Otras personas se quedan con un resentimiento enorme contra Dios. Si existís, ¿por qué me pasó esto? Si sos un Dios de amor, ¿cómo va a pasar esto en mi vida? Otros, bueno, como que lo aceptan y se lo atribuyen a cosas del destino, ¿no? Bueno, lo que tiene que pasar va a pasar. Y de alguna manera tratan de seguir adelante, ¿no? Pero sin duda alguna que la muerte es algo tremendo, ¿sí? La Biblia, nosotros tenemos registros de hombres y mujeres afligiéndose en gran manera por la pérdida de un ser amado, ¿no? Tal es el caso de David, que la Escritura dice que lloraba todos los días por la muerte de su hijo Amnón, que había sido asesinado por su hermano Absalón. Tremendo, ¿no? Se dice de Jacob también que cuando le trajeron la túnica de su hijo José, manchada con sangre, como si alguna bestia lo hubiera devorado, él dijo en Génesis 37:34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Básicamente él dijo, voy a vivir todos los días triste hasta el día que me tenga que morir por mi hijo. Bueno, sin ir tan lejos, Jesús también lloró. ¿Sí? Tremendo, pero él lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Se conmovió en el espíritu a ver la gente también llorando. ¿Sí? Hechos capítulo 8 dice que por la muerte de Esteban, los hermanos hicieron un gran lamento, un gran llanto, ¿sí? Por este hombre, ¿no? De Dios que había muerto, ¿sí? Y es obvio, si la muerte de alguien amado produce dolor y tristeza, es mentira eso de que los cristianos no lloran, no tienen un tiempo de luto. Claro que sí. Si una noticia así te parte al medio, ¿cómo no vas a lamentarte? A todos nos sucede. Ahora bien, una cosa es entristecerse, que nos pasa a todos, porque somos seres emocionales creados así por el Creador. Pero otra cosa es entristecerse como los que no tienen esperanza.
Eso no puede pasar en el cristiano. Claro que no. La gente incrédula que no conoce al Señor están en esta vida sin Dios y sin esperanza, como lo estuvimos nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 12. No así el cristiano. Fíjense que aquí, en el comienzo de esta sección, Pablo está dividiendo a la humanidad en dos. Los que no tienen esperanza y los que sí. Y según del lado que te encuentres, será tu respuesta ante este evento tan tremendo, como lo es la muerte, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué está pasando aquí con los creyentes en Tesalónica? El apóstol Pablo estuvo un corto tiempo allí, ¿sí? Con estos hermanos. Les enseñó acerca de la segunda venida del Señor y algunas cuestiones que tienen que ver con el futuro. Y ellos estaban esperando la venida del Señor, ¿sí? Esto es increíble, pero en el primer siglo la iglesia estaba esperando que el Señor regresara. Pero parece ser que hubo cosas que no les quedaron muy claras, no las entendían. A todo esto, algunos hermanos comenzaron a perder a sus familiares. Y entonces se quedaron como, ¿y ahora qué sucede? Mi mamá falleció y el Señor todavía no vino. ¿Y qué será de su vida si no va a tener el encuentro con el Señor en el arrebatamiento? ¿O se perderá para siempre? ¿O hay que esperar hasta la resurrección final? Entonces, debido a esa confusión, Pablo les envía esta carta, ¿sí? Para aclararle con respecto a ese tema, para que justamente ellos pudieran ser consolados, ¿verdad? ¿Sí? Pablo quiere darles esperanza y consuelo ante la pérdida de algún familiar o hermano. A su vez quiere enseñarle acerca de los eventos futuros, del orden de estos eventos, que nosotros también vamos a prestar atención hoy, ¿sí? Ahora, yo sé que estos versículos, ustedes también deben saber, son los más conocidos de la Biblia, ¿no? Y ha traído mucha controversia, y sigue trayendo en el día de hoy, entre los creyentes, ¿sí? No se ponen de acuerdo. Por ejemplo, con respecto al arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo será? ¿Antes, durante o después de la gran tribulación? ¿Los creyentes pasarán o no pasarán por la gran tribulación? ¿Jesús viene en las nubes para llevarse a los cristianos o viene para reinar? ¿Es una venida en dos eventos o es una sola venida en un solo evento? Esas son las cosas que se discuten hoy en día. Ahora, el propósito principal de Pablo al escribir de esto no era darnos una clase de escatología, el estudio de los eventos futuros. El propósito de él era consolar a estos creyentes afligidos por la pérdida de sus familiares, porque creían que se iban a perder el arrebatamiento o no sabían qué iba a pasar de ellos. Hay algo de escatología aquí, no lo vamos a obviar, pero su propósito era ese, alentar a estos hermanos que estaban tristes y confusos. Entonces nosotros iremos por ese lado también, aunque obviamente no podemos dejar de hablar de la venida del Señor que está incluido aquí, ¿no? ¿Sí? Veamos con la ayuda del Señor en esta tarde la venida del Señor, esperanza para los que murieron y los que viven. En primer lugar, esperanza para los que ya murieron. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, ¿qué concepto tan distinto tenía Pablo? Y tenemos nosotros también los creyentes con respecto a la muerte, a lo que sucede después de que un creyente muere, ¿no? Sabemos nosotros de la secta de los saduceos que directamente no creían en la resurrección, ¿sí? Lo hemos visto cuando estudiamos el libro de los Hechos. Pero parece ser que esa creencia no era solo parte de una rama del judaísmo. Los paganos también tenían opiniones distintas, diferentes en cuanto a la muerte. El comentarista William Barclay cita a algunos poetas y dramaturgos de la época que nos muestran a nosotros qué pensaban ellos con respecto a la muerte. Dice así: ante la muerte el mundo pagano se encontraba sumido en la desesperación. Se enfrentaban con ella con una sombría resignación y una árida desesperanza. Esquilo, dramaturgo griego, escribió: una vez que un hombre muere, no hay esperanza de que resucite. Y Teócrito, un poeta griego: mientras hay vida hay esperanza, pero no la hay para los muertos. Cátulo, un poeta romano: una vez que se pone nuestra breve lumbrera, no nos queda más que una perpetua noche en la que no podemos hacer más que dormir. Muy romántico todo, pero es lo que
pensaban de la muerte. Y finaliza Barclay: en sus lápidas aparecían lúgubres epitafios. No era, llegué a ser. Ya no soy, no me importa nada. Bueno, sencillamente lo que afirmaba esas personas es lo que muchos creen hoy con respecto a la muerte. Una vez que morís, queda todo negro y se acabó. Así que comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? ¿Sí? No es lo que creían los tesalonicenses, pero era algo que los inquietaba con respecto a sus muertos, ¿no? Y aquí Pablo aclara aquello que sucede a los que duermen en Cristo. Dormir era un eufemismo que utilizaban para referirse a cuando morías, ¿verdad? Ellos utilizaban esa palabra porque decían que el creyente no muere, sino que duerme. En la Escritura tenemos varias porciones. Por ejemplo, recordarán ustedes cuando Pablo le escribe a los Corintios, dice que por causa de no considerar la cena del Señor como juicio, muchos duermen, es decir, morían, ¿no? Jesús también dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, voy pues a resucitarle, a despertarle. Y obviamente entendemos que estaba muerto, ¿no? ¿Sí? Pero se utilizaba eso. Pablo dijo en 2 Corintios 5:6, creo que me estoy adelantando, ¿sí? Bueno, esa es la idea. Muchos creen que se acaba todo. Lamentablemente, probablemente algunos creyentes también, pero no es lo que está aclarando Pablo aquí. No es lo que aclara la Escritura, más que nada, ¿no? Ahora, esto de dormir no debe confundirse con lo que algunos creen. El sueño del alma, dicen algunos. Eso es mentira. La Escritura no enseña eso. El creyente, cuando duerme, su alma se separa de su cuerpo y va inmediatamente a la presencia del Señor. No queda en el aire, no pasa por ningún purgatorio o queda un estado inconsciente. Nada de eso. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón que se había arrepentido en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, ni bien mueras vas a estar conmigo en la presencia del Señor. Y ahora sí, es lo que Pablo dijo en 2 Corintios 5:6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo y presentes en el Señor. Pero confiamos, versículo 8, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y añado también Filipenses 1:23. Ahí Pablo expresó su deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces el creyente, una vez que muere, en un estado consciente, inmediatamente va a la presencia del Señor. Eso es lo que pasa, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo podía decir que para él morir era ganancia. ¿Y cómo no va a ser una ganancia? Sí, va a estar inmediatamente con el Señor. Por eso para nosotros también lo es. Ahora, entender esto y creerlo resultaría suficiente para dar esperanza a aquellos tesalonicenses que habían perdido a sus seres queridos. Pablo le está diciendo: hermanos queridos, no está todo perdido. Una vez que perdiste a tu familiar, bueno, esta persona va a la presencia del Señor y tenés que hallar consuelo en esto. No te entristezcas como aquellos que no tienen esperanza, porque hay esperanza para los que duermen en Cristo. Y a partir del versículo 14, Pablo presenta el fundamento de esta esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo da por sentado una cosa, que los hermanos sí creían en la muerte y resurrección de Cristo, obviamente. Si no crees esto, directamente no sos creyente. Lo que no creían o lo que no entendían estos hermanos es qué sucedía después que sus familiares morían. ¿A dónde iban a ir? No sabían qué pasaría con sus muertos. Por un lado me hace recordar a la iglesia de Corinto, que tenían cierta dificultad también con respecto a esto de la resurrección de los muertos, ¿sí? Ponían en tela de juicio qué sucedía luego. Por eso Pablo le escribe en 1 Corintios 15:12, pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ahora, lo que ignoraban en Tesalónica era que Dios traería con Jesús a los que durmieron en él. Y esta verdad que Pablo afirma no se basaba en especulaciones o cosas que él suponía que podía llegar a pasar en un futuro, no, sino en un hecho histórico. Jesús murió y resucitó entre los muertos, ¿ciertísimo? Entonces todos los que mueren en él, es decir, los creyentes, también serán traídos con él en su venida. La base para creer que tendremos una reunión con aquellos familiares muertos en Cristo
descansa sobre la base de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Pablo dice, si eso sucedió, esto también va a suceder. Y eso nos da seguridad. Solo hay que asegurarse de estar en Cristo, porque aquellos que estuvieron y murieron en Cristo son los que resucitarán. Se unirán nuevamente a su cuerpo y vendrán con el Señor. No los que iban a la iglesia, no los que repitieron una oración, no los que cantaban más fuerte, sino los que murieron en Cristo. Cosas completamente distintas, ¿no? Los que estaban unidos a Él por la fe. Ahora, esto de en o con Cristo es una frase muy utilizada por el apóstol, ¿sí? A menudo lo ves en sus cartas. Por ejemplo, Gálatas 2, versículo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Saben que en la escatología dispensacional, que es la que creemos, esto de las resurrecciones o distinguir las resurrecciones es muy importante, ¿sí? Porque en las Escrituras vas a encontrar diferentes momentos que se habla de que los muertos resucitan y algunos creen, hay una resurrección general y se acabó. Pero aquí Pablo está marcando una diferencia. ¿Quiénes son los que resucitarán? Los que durmieron en Cristo. No está hablando de una resurrección general. Esos resucitarán, los incrédulos, para condenación en otro momento. En base a esta distinción es que también podemos afirmar que la segunda venida de Jesús ocurre en dos eventos. Viene primero por los creyentes, vivos y muertos, y en otro momento viene con los creyentes a reinar en la tierra. ¿Notan la diferencia? Esto es muy importante para entender esto de la venida del Señor. Ahora, te soy sincero, si hay algo que me voló la cabeza, me ha ayudado mucho a reflexionar, me atrapó, fueron estos dos versículos, el 13 y el 14. Porque si bien en este pasaje suceden un montón de cosas extraordinarias, tremendas, la venida del Señor, somos arrebatados, nos encontramos en el aire, wow, dice uno. Pero estos dos versículos son tremendos, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Me llama la atención que los tesalonicenses se encontraban tristes o confusos, no solo por el hecho de que murieron sus familiares y no sabían qué sería de ellos cuando el arrebatamiento sucediera, sino que esa tristeza se incrementaba al punto de no tener esperanza por ignorar una verdad bíblica. Tremendo. No haberla entendido bien o no saber de ella y nada más, ¿no? Entonces digo, qué importante es conocer la doctrina bíblica. Ahora, cuando a estos hermanos les llegaba la carta, la leían, entendían y creían el orden de los eventos, ya podían afrontar la muerte de otra manera, ¿no? No que no iban a estar tristes, obviamente que lo iban a estar, pero no se iban a entristecer como aquellos que no tienen esperanza, porque ya iban a entender el orden de los sucesos, ¿no? Y uno dice, wow, no es que el muerto sería resucitado en un par de horas y eso lógicamente le daría consuelo, sino que una verdad inspirada, creída, sería ahora su fuente de consuelo. A veces nuestras angustias, tristezas, vienen porque ignoramos lo que la Biblia dice con respecto a eso. Se incrementa, se incrementa, se incrementa, se abre la puerta a la ansiedad también. Claro que sí, a nosotros nos pasa eso. O nos sucede porque somos incrédulos en cuanto a algunas promesas, ¿sí? Y esa incredulidad abre las puertas a un montón de cosas. Pero nosotros no tenemos excusa. Los tesalonicenses, bueno, no sabían qué sucedía con sus familiares y no tenían una Biblia completa e inspirada como la tenemos nosotros hoy, pero decidieron resolver la situación igual. Se cree que enviaron sus inquietudes por medio de Timoteo, Pablo se entera y posteriormente le envía esta carta. Ellos la leen y bueno, el asunto se resuelve. Pero nosotros tenemos toda la escritura inspirada y revelada. Debemos acudir siempre a ella. Entonces, para pintar el cuadro, acá tenés a dos personas sufriendo lo mismo. La pérdida de un ser amado. Uno está sumergido en la tristeza, no tiene esperanza, y el otro, aunque triste, está de pie, entero, afrontando la situación, confiado. ¿Qué hizo la diferencia? Uno está anclado en la verdad, el otro no. Eso es todo. ¿Sí? Lo único que marcó la diferencia
fue eso. Uno confía en la Biblia, por lo tanto tiene esperanza. Ahora bien, esto puede suceder entre los creyentes también, cuando atraviesan diferentes tipos de situaciones. No todos encaran la situación de la misma manera, claro que no. Y acá no se trata de que uno sabe más que el otro de la Biblia, sino de que uno aplica más que el otro. Los dos saben que Dios es soberano. Los dos saben que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Los dos saben que todos nuestros cabellos están contados y lo afirmamos, lo cantamos, lo escribimos, etc. Pero solamente uno lo aplica a su vida, a su situación cotidiana, ¿sí? Uno lo tiene en su cabeza, pero como que nunca baja a su corazón. Solamente es una verdad abstracta que nunca puede llegar a aplicarlo. Eso es lo que hace la diferencia. Sí, los dos saben lo mismo, pero solamente uno lo puede aplicar. Creamos, mis queridos hermanos, creamos que Dios traerá con Jesús a aquellos que durmieron en Él. Creamos a lo que la Biblia dice, y eso será una fuente de aliento para esos momentos difíciles, porque hay esperanza para los que murieron en Cristo, ¿no? Claro que sí. Bueno, en segundo lugar, veamos esperanza para los que viven, a partir del versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está repitiendo nuevamente algo que está diciendo en el versículo 13, ¿no? Una vez que los tesalonicenses son consolados con esta verdad que Pablo les está enseñando, de que sus muertos no se perderán este evento tan extraordinario como lo es el arrebatamiento, Pablo comienza a dar el orden de estos eventos y a su vez brinda esperanza para los cristianos que estén vivos para ese momento, probablemente nosotros también, ¿sí? Comienza con algo muy interesante, lo que va a decir es en palabra del Señor. No quiere decir que todo lo que dijo antes era palabra de hombre y bueno, se puede llegar a discutir porque no es inspirado, nada de eso. Lo que quiere decir es que ahora puede referirse a una enseñanza de Cristo que no tenemos en los evangelios, lo cual dudo que sea así, o una palabra que vino por medio de un profeta, tal vez Agabo, puede ser, o una revelación especial que Pablo recibió del Señor. Me inclino más a esto último, porque cuando él escribe a los corintios, él le habla de un misterio, de que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, que era un misterio, algo que no había sido revelado antes en el Antiguo Testamento, pero ahora sí, por medio de Jesús y los apóstoles. Así que lo más probable es que el Señor haya revelado esto a su siervo. Ahora, alguien dijo, en ningún lugar el apóstol habla más confiada y positivamente de su inspiración que aquí. Y debemos prepararnos para recibir una crucial e interesante verdad. Ahora, ¿cuál es esa verdad? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Básicamente su mensaje es, no hay ventaja entre estar muerto o estar vivo cuando suceda en el arrebatamiento. Habrá un encuentro allí en el aire. Nunca olvidemos a quién les está escribiendo y el contexto, ¿verdad? A personas que estaban desanimadas porque no sabían qué pasaría con sus muertos. Y Pablo dice, nosotros no vamos a tener ventaja sobre ellos, nos encontraremos en los cielos. Algunas cosas que llaman la atención de estas declaraciones de Pablo. Noten que Pablo esperaba la venida del Señor. Él la esperaba, ¿sí? Muy llamativo. Él vivía con la expectativa de que el arrebatamiento pudiera suceder en sus días. Y no creo que alguien se atreva a decir que Pablo no sabía nada de eventos futuros, porque sí lo sabía, más que todos nosotros. Ahora, ¿cuánto más nosotros deberíamos estar expectantes y esperando el regreso del Señor? Si Pablo en el primer siglo creía y esperaba al Señor. ¿Nosotros esperamos eso hoy? Me pregunto cuántas cosas cambiarían en nosotros si viviéramos siempre con el pensamiento de que ese gran día puede ser hoy. Si supiéramos que Cristo viene hoy, estoy seguro que seríamos más fieles, menos egoístas, más honestos y un montón de cosas. ¿Quién no quisiera recibir al Señor hoy, no? Noten también que Pablo esperaba al Señor. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, muchos están esperando hoy la manifestación del anticristo y lo buscan por todo lado.
Y caen en especulaciones y conspiraciones. Ese podría ser el anticristo. Aquel otro puede ser, tiene el perfil. Pablo esperaba a Jesús. No terremotos, no guerras, no señales, no sequías. Hay personas que ven algún suceso, no sé, guerra entre países, un fenómeno climático y salen a correr para todos lados. Agarran su Biblia, abren Apocalipsis y buscan calmar esa ansiedad. Pablo y todos los creyentes del primer siglo esperaban a Jesús, que Él viniera. ¿A quién estamos esperando nosotros también? No enloquezca con las noticias. No, viste Rusia, Ucrania, lo que está pasando, es tremendo. Ahí ya Cristo viene. No necesitas esperar ni ver nada. Tenés que creer que Cristo puede venir hoy, nada más. Eso es todo. No esperamos señales, esperamos a Jesús. Y esperar esa venida como si pudiera suceder hoy mismo. Bueno, a partir del versículo 16, Pablo explica cómo será ese evento. Iremos deshuesando esto. Primero, porque el Señor mismo con voz de mando. Impresionante. Esa voz que en el principio creó todas las cosas. ¿Sí? Esa voz que habló con los hombres. Esa voz que ordenó a los demonios que soltaran esos cuerpos y estos temblando salían. Esa voz que dijo a Lázaro, ven fuera. Es la misma que se oirá en el arrebatamiento de la iglesia. Los creyentes la oiremos. Se pronunciará para llamar a sus escogidos. Y prestemos atención a algo. El Señor mismo es quien viene. No un ángel o un representante. Y muy interesante esto, porque al principio estaba hablando de distinguir esto de los tiempos y de la venida, pero Marcos 13, 26, 27, hablando de la venida del Hijo del Hombre, leemos allí. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Evidentemente, este evento que registra Marcos es distinto del que está hablando Pablo aquí. En una, los ángeles van a buscar a los escogidos. Aquí dice que el Señor mismo desciende y nosotros nos encontramos con Él en el aire. ¿Por qué no creer en dos eventos en una sola venida, no? Que es lo que creemos, obviamente. Continuamos. Con voz de arcángel. Bueno, un arcángel, alguien que tiene jerarquía, otros ángeles que están bajo él, bajo su mando, ¿no? No hay muchas referencias en la Biblia con respecto a esto, creo que solamente hay dos, una aquí y otras en Judas 1:9, cuando nos dice que el arcángel Miguel contendían con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, ¿sí? Pero es imposible definir quién era este arcángel, pero su voz se oirá en el arrebatamiento. Lo que se diga con respecto a este arcángel es pura especulación. Hay una secta conocida como los adventistas del séptimo día que creen que este arcángel Miguel es el mismo Jesús. Tremendo. ¿De dónde? Si acá no dice que es esto. Bueno, y con trompeta de Dios, dice. Las trompetas en Israel sabemos que se utilizaban por diferentes maneras, ¿sí? Pero siempre era para congregar personas. Ya sea para la guerra o ya sea para alguna fiesta, una ceremonia especial en Israel. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este es el mismo evento del que está hablando aquí a los tesalonicenses. Ahora, no debemos confundir esta trompeta con las 7 trompetas que se tocarán para juicio según Apocalipsis 8:11. Cuando esas trompetas se toquen, las de Apocalipsis, ya la iglesia no estará aquí. ¿Sí? No esperamos esas trompetas, sino esta. Ahora, lo que todo esto nos quiere decir es que habrá algún tipo de señal audible en el arrebatamiento. No sé si lo escucharán todas las personas o solamente los creyentes, ¿sí? No lo sabemos a eso. Pero por más que la escuchen todos, muchos ni siquiera entenderán qué está pasando. ¿Recuerdan Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo? Se oyó la voz del Señor y también la oyeron los compañeros de Pablo. Pero ellos no entendieron qué decía esa voz. La entendió solamente Pablo. Probablemente suceda algo así. Un sonido fuerte, impactante, y los creyentes lo puedan entender, discernir. No así
los incrédulos. Ahora bien, también es probable que la voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios se refieran a un solo sonido que se escuchará en aquel momento. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Nada más? Bueno, a continuación, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es música para los oídos de los tesalonicenses. Y justamente ellos estaban tristes porque no sabían qué sucedería con sus muertos, ¿sí? Pero acá ellos tendrán el primer lugar resucitando y encontrándose justamente con nosotros en los cielos. Y ese encuentro se dará en el aire, dice Pablo. Lo que muchos se preguntan es, ¿qué tipo de cuerpo recibirán aquellos que han de resucitar? Porque sabemos que sus cuerpos se enterraron en algún cementerio, yacen allí y ya se descompuso. Quedó algo de ese cuerpo. ¿Y cómo resucitarán? ¿Se unirá ese poquito polvo que tal vez quede? Y bueno, creo que 1 Corintios 15 nuevamente puede darnos una aproximación o una respuesta, ¿no? El cuerpo que recibirán los que ya durmieron será igual al de aquellos que estarán vivos y son arrebatados. En ese mismo instante se produce una transformación del cuerpo. Vamos a ir a 1 Corintios 15, versículo 34 en adelante. Hasta el 40, versículo 35 hasta el 44. 1 Corintios 15. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, ¿sí? Versículo 45 también, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, ¿no? A esto quiero añadir Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué nos dicen estos versículos? Un cuerpo nuevo, semejante al de Cristo, es lo que recibiremos, incorruptible, apto para morar en los cielos. Podemos decir un cuerpo glorificado, semejante al del Señor. Este cuerpo que poseemos se transformará, ¿sí? Los que ya han muerto recibirán un cuerpo nuevo y juntos nos encontraremos en los cielos. Eso es lo que sucederá. Ahora, afirmar que Dios tomará del polvo que queda del cuerpo en algún lugar de la tierra, yo creo que es irnos demasiado lejos, ¿no? ¿Quedará algo todavía? Dios lo puede hacer, si Él se lo place, ¿no? Spurgeon dijo, aunque los huesos sean dispersados a los cuatro vientos del cielo, aún así al llamado del Señor Dios se reunirán otra vez hueso con hueso. No dudamos que Dios cuidará el polvo de los preciados hijos e hijas de Sión. Bueno, sea así o no sea así, lo cierto es que recibiremos un cuerpo nuevo, incorruptible, y con eso nos quedamos, ¿no? Versículo 17, volviendo a 1 Tesalonicenses 4. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué impactante lo que dice este versículo 17, ¿no? Otra vez Pablo habla en primera persona. No que él estaba seguro de que él experimentaría el arrebatamiento, sino de que él vivía con la expectativa de que pudiera suceder en sus días. Por eso es que habla incluyéndose, ¿no? Por eso es que él dice, seremos arrebatados, ¿sí? Ahora, la palabra griega para esto es harpazo, estoy hablando de arrebatados, que según Bain puede significar, o significa, mejor dicho, llevarse algo por
la fuerza. Como cuando en Hechos 23, recuerdan al tribuno, mandó a algunos soldados de la fortaleza para que se lo arrebaten a Pablo de entre aquellos judíos que querían despedazarlo. Esa es la misma palabra que se utiliza aquí. Hay otras más. Ese verbo comunica que se ejerce una fuerza de una manera súbita, como en Mateos 11:12, que dice que los violentos la arrebatan, hablando del reino de los cielos, ¿sí? También recuerdan aquel pasaje de Juan 6, en el que la gente vino para hacer rey a Jesús. Juan 6:15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, es decir, a la fuerza, volvió a retirarse al monte él solo. Ese verbo apoderarse es el mismo que Pablo emplea aquí para decir que los creyentes seremos arrebatados. En todas las porciones que hemos visto y otra que estoy obviando, es como que se ejerce una violencia sobre algo y se lo saca, ¿no? ¿Sí? Hay una más. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La misma palabra que está utilizando Pablo. ¿Sí? Nadie puede ejercer una fuerza con esta oveja y sacarla. Entonces, de manera repentina, súbita, los creyentes vivos serán arrebatados de entre los hombres. Sus cuerpos serán transformados junto al de aquellos que murieron en Cristo y así recibiremos al Señor en el aire. Impresionante. Tal vez digas: esto es demasiado fantasioso, demasiado impactante. ¿Cómo puedo creer algo así? Algo más impactante fue que el Hijo de Dios se hiciera carne y habitara entre nosotros. Y fue así. Y si Él vino una vez, ¿por qué no puede venir dos veces? ¿No? Claro que sí. Eso es lo que impacta. Además, cuando Jesús ascendió, los ángeles dijeron a los discípulos: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué tremendo momento, ¿no? Solo pensarlo uno se le puede poner la piel de gallina, de que Cristo pudiera venir hoy. ¿Saben que todo esto que está contando aquí Pablo, algunos hacen una ilustración, no sé llamarlo como una alegoría, una metáfora, un ejemplo, por así decirlo, con las palabras de Jesús en Juan 14. Acompáñenme ahí rápidamente, Juan 14. Solamente los primeros 4 versículos. Luego quiero leerles un comentario que me parece muy interesante. Dice Juan 14, 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Mira más. Muchos teólogos dispensacionalistas obviamente ven como una referencia a lo que Pablo está diciendo aquí, ¿sí? Y el ejemplo viene con respecto a las bodas que se celebraban en Israel, según la costumbre de aquel tiempo, ¿no? Bueno, este comentarista dice lo siguiente, yo se lo voy a leer, solamente como un dato interesante, ¿no? Dice: aquí se cumple la figura que está involucrada en la promesa del Señor, de una boda hebrea. En el contexto social de entonces, quien buscaba la novia para el hijo no era este, sino el padre. Una vez encontrada la mujer, que sería la esposa idónea para el hijo, este, en presencia de testigos, firmaba lo que se llamaba el compromiso de desposorio, en el que se establecían las bases que regularían el futuro matrimonio, la fecha en que se celebraría la boda y otros detalles relativos al casamiento. Una vez firmado el contrato, se entraba en el tiempo de los desposorios. La novia quedaba en casa de su padre hasta el día señalado para la boda. El novio, mientras tanto, se ocupaba en preparar la casa para su esposa. Llegado el día oportuno, el novio iba a buscar a su esposa. Se celebraba el acto de consumación del matrimonio y luego la cena y el festejo de la celebración de la boda. Dice el comentarista: trasladado esto a la realidad espiritual de Cristo y la Iglesia, se aprecia que quien llamó a los creyentes y los condujo al Salvador fue el Padre, que llama al pecador perdido. El Hijo acepta unirse a su esposa, la Iglesia, llegado al cumplimiento del tiempo determinado. Mientras tanto, dice el texto de la promesa del Señor: voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando todos estos compromisos se hayan efectuado,
Entonces vendrá a buscar a la esposa, encontrándose con ella en el aire para seguir luego las bodas del Cordero y la perpetua unión entre el Señor y su iglesia. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Creo que comunica una verdad también, que debe ser creída, ¿no? Bueno, solo un detalle. Nos queda algo más del versículo 17, volviendo a 1 Tesalonicenses. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo más grandioso de todo el pasaje. Cómo concluye Pablo, ¿no? Se ha dicho mucho con respecto a toda esta porción. Hay mucha especulación. Hay diferentes posiciones escatológicas. Se ha puesto palabras en boca de Pablo que nunca dijo. Se discute qué sigue luego del arrebatamiento y a dónde seremos arrebatados. Muchos quieren saber el lugar geográfico de nuestra morada. Pero ¿saben qué? Nada de esto parece afectarle a Pablo. Nada de esto. Nada lo conmueve. Él dice que recibiremos al Señor en el aire y nada más. ¿Por qué? Porque para él una sola cosa era importante. Estar con Cristo. Nada más. ¿De que supiera algo más? Pienso que sí. Porque tuvo revelaciones tremendas. Pero para él lo importante era esto, estar con el Señor. Él consideraba partir como algo muchísimo mejor. No para escapar de los problemas, no para escapar de las enfermedades o las tribulaciones, sino para estar con Cristo. Y él habla de ese momento final, del momento glorioso para los que murieron y los que viven aún, cuando se encuentran con el Señor. Y nosotros quedamos con la boca abierta, pero pará, Pablo, decime algo más. ¿A dónde vamos a ir cuando somos arrebatados? Y después del arrebatamiento, ¿qué sucede? Y él guarda totalmente silencio porque no hay más nada que decir. El ser humano de por sí siempre quiso y quiere saber qué hay más allá. Desde que se construyó la Torre de Babel para llegar al cielo, o desde que enviaron un cohete a la luna. ¿Qué hay allá? ¿Qué sigue después de esto? Lamentablemente muchos creyentes también desean saber más allá de lo que está escrito. Y ahí es cuando llegan a puras teorías que luego quieren hacer pasar como una revelación bíblica. Pero noten al hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué es lo que le importa? Estar con Cristo. Ni siquiera nos dice a dónde van. ¿A dónde van los arrebatados? Bueno, al cielo. A algún lugar. Tremendo. En última instancia, ni siquiera importa el lugar geográfico. Si estaremos con el Señor, todo estará bien. Independientemente del lugar. Como dice Gordon Fee, la única ubicación que le interesa a Pablo es estar con el Señor para siempre. Ese era el lugar donde él quería estar. Con el Señor. Y finaliza el apóstol con el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Finaliza con el propósito principal por el cual escribió y con el cual también comenzó, alentando a los hermanos. Los hermanos tienen que ser alentados y tienen que lograr tener esperanza. Ahora, como he dicho, Pablo no está sugiriendo que nadie tiene que llorar, que nadie tiene que hacer un luto cuando alguien muere, o que no hay que extrañarlo. No, porque eso es pecado. Dicen, nada de eso. Pero a la luz de todo lo que ha dicho, podemos decir que ningún cristiano tiene motivo para entristecerse como los que no tienen esperanza. Porque sí la tenemos. Un encuentro futuro con el Señor. Vivos y muertos. ¿Nos vamos a entristecer? Obviamente. ¿Como los que no tienen esperanza? No. Porque nosotros sí la tenemos en la venida del Señor. Noten también, ¿quiénes son los que deben infundir ánimo? Alentaos los unos a los otros. ¿Vieron que el aliento no debe ser solamente pastoral, sino congregacional? Cada uno tiene la responsabilidad de acercarse al hermano y alentarlo. Ánimo, hermano, en la tribulación. Pronto estaremos con el Señor. La muerte no es el fin de todo, es el comienzo. Continúa aguardando la venida del Señor. Confía en Él. Todos tenemos esa responsabilidad y no una sola persona. Noten también que el aliento tiene que ser con estas palabras, dice Pablo. No con palabras vacías, no con superficialidad, no con psicología barata, con estas palabras que hoy tenemos en las Escrituras, con las verdades
que encontramos en sus hojas. La Biblia es una fuente inagotable de aliento para aquellos que perdieron la esperanza. Recurre a esto en cada aflicción. Lee, pero sobre todas las cosas, cree lo que encuentras ahí. ¿Te imaginas a estos creyentes? Y bueno, reciben la carta de Pablo, la leen y dicen, sí, esto es lo que va a suceder, ok. ¿La tristeza se va por arte de magia? Claro que no, está ahí. Pero ahora tienen esperanza. Lo mismo tiene que suceder en nosotros, en cada tribulación. Vea la Biblia, consulta aquí y crea lo que dice. Eso es todo. Bueno, para finalizar, ¿alguien de los tuyos ya duerme en Cristo? Gloria a Dios por eso, ¿no? Gloria a Dios por eso. Cuando el Señor regrese, habrá un encuentro glorioso en el aire. Y lo podrás abrazar y, bueno, no sé, no está escrito acá, pero supongo que sí. En un estado consciente iremos al encuentro con el Señor. ¡Qué momento!